En el desarrollo del pensamiento lógico matemático necesitamos analizar cuál es la fundamentación teórica, ¿no? Dentro de esta fundamentación teórica, entender cuál es la importancia de la creatividad infantil, cuál es el desarrollo de las capacidades y cualidades, y de la misma manera entender cuáles son esas teorías del desarrollo que plantea Piaget, Vygotsky, Brunner, ¿no? Y bueno, en realidad estas teorías nos permiten a nosotros entender cuál es la correspondencia en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y también se tiene la evolución del pensamiento lógico matemático, es decir, cómo es que va evolucionando este pensamiento lógico matemático que tiene que ver con los procesos de maduración, ¿no? Ese contacto con el ambiente y otros factores más que influyen en el pensamiento lógico matemático. Dentro de los componentes de este pensamiento lógico matemático se clasifican, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es la clasificación, la seriación, la correspondencia. Y bueno, a ver, vamos haciendo esta revisión que no es ajena a su conocimiento porque ustedes lo realizan día tras día. Entonces, vamos viendo ya básicamente, eh, empezando con este pensamiento reflexivo. Pedro, ¿está en sala? Pedro, vamos a tener que sacarles de sala. ¿Quién nos puede colaborar? A ver, Yo le hice ya. pensamiento reflexivo. Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tiene ninguno, perdón, dice, no puedo ver eso, que no tiene ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Ya. ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál es su reflexión de ustedes? ¿De qué hace referencia cuando todo un niño, o sea, o todo niño es un artista? ¿A qué hace referencia? Dicen, cuando menciona que cada niño es un artista, yo creo que hace más énfasis en el conocimiento empírico base que Ya, tiene, por ejemplo, el niño desde su casa. ya, Esto nos hace que los niños, ¿no?, demuestren ser creativos y todo ello, y cada niño es muy diferente al otro. Entonces, eso nos da para que entender. podamos mencionar, ¿no?, que un niño es un artista y al margen de que cada niño es diferente, cada niño también demuestra o expresa su creatividad de forma espontánea, pero en diferenciación del otro. Ya. Pero estamos hablando de qué? De la creatividad infantil, ¿no? O sea, ¿cómo es la creatividad? Es algo con la que nacen los niños, ¿no? Es algo natural en todo caso, que muchas veces es en el transcurso del tiempo coartada o limitada, porque en la actualidad los niños son estrictamente creativos, ¿no? Pero a veces es el mismo sistema, es la misma educación que va limitando esta, esta forma de entender o ver. Hay una parte donde nos dice, ¿no? En los niños no conocen qué es tener vergüenza. ¿Eso qué les hace pensar desde su práctica educativa de usted, saber desde su quehacer educativo? ¿Es verdad? ¿Es una falsedad? Lice, en esa parte es verdad, Lice, porque los niños no tienen miedo de expresar lo que dice o es que lo que
vive en la casa, vienen con ese conocimiento y lo primero que nos comenta, nos dice qué es lo que ha pasado, todo. Por esa razón decimos que el niño no tiene miedo de decir algunas cosas a lo que él ve, licenciada. Ya, muy bien. Inclusive, ¿no? A esa edad, dile que no estoy, ¿no? O te buscan. O sea, es una situación en la que los niños realmente no conocen esta parte de la vergüenza, ¿no? Y bueno, en realidad lo realizan de forma tan, pero tan natural en la que ellos aprenden en todo caso a manejar sus errores. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros les decimos, no, no es así, así tiene que ser? O sea, ¿qué estamos haciendo con ese pensamiento? Lice, quisiera argumentar algo más sobre eso, porque hay veces también los padres de familia están involucrados, ¿ya? ¿Ya? A lo que no deben enseñar los papás, los padres mismos, enseñan a mentirles, ¿no? Entonces, a la creatividad mismo, yo he visto, yo trabajo con los niños pequeños, Ujú. ¿no? Uno cómo desarrolla su creatividad, empieza a dibujar con algunos garrabatos, digamos, ¿no ve? Entonces, siempre hay mamás que no les gusta que haga así feo, digamos, ¿no? Entonces, el niño, pues, cuando realiza eso, Lice, ¿Ya? no, para el niño representa algo significativo, pero mientras, ¿qué es lo que pasa con sus madres de familia? Ellos mismos psicológicamente, ellos le desaniman a lo que está haciendo el niño, a lo que está desarrollando. Entonces, eso es lo que he visto, Lice. ¿Ya? ¿Ves? No se hace eso así, sino tienes que hacer, porque el niño pues va a dibujar en una pelotita, así como un dibujo conjunto que se podría decir. Entonces, poco a poco el niño va a ir empezando a dibujar más bonito, su creatividad va a ir desarrollando, pero mientras hay también las mamás que intervienen en el desarrollo de su creatividad, Liz. ¿Ya? Algo que se va analizando es que, bueno, pues la primera y segunda infancia en el hogar es primordial, ¿no? Y mucha gente desconoce cuando son mamás o, bueno, cuando ya son responsables, en este caso, de estos niños, de que la niñez, o sea, en todo caso, estos niños, si no son atendidos como corresponden, en el futuro son las consecuencias, ¿no? Y bueno, a veces entendemos de que hay necesidad nomás de fomentar la creatividad como la expresión libre y bueno, de experimentar, explorar la realidad en la que se encuentran, ¿no? Y bueno, eso es lo que se quiere realizar. Entre los antecedentes, o sea, de cómo se entender el pensamiento lógico matemático, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo surge? O sea, ¿dónde surge el pensamiento lógico matemático? Noemí, Claudia, Yamile, María. Ahí tenemos, ¿no? En el documento nos dice de que el pensamiento lógico matemático viene en tiempos muy, muy antiguos, es decir, viene ya desde la época griega. En esta época griega, sí, hace referencia a Aristóteles. ¿Por qué será? ¿Quién habrá sido Aristóteles? A ver, ¿qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué recuerdan? Es de la época griega, licenciada. ¿Ya? ¿Qué más, pero? Em, se lo conoce, licenciada, porque tenía algunos fundamentos que ha puesto básicamente, que al momento lo utilizamos con Ujú. respecto a la aritmética y geometría. ¿Alguien más? A ver, en la época griega, los primeros hombres
trataron de entender cuál es el origen de la vida, ¿no? O sea, cuál es, de dónde viene el hombre, hacia dónde va el hombre, quién ha creado esta tierra, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y ha habido muchas explicaciones a el arché de las cosas, o sea, cuál es el arjé de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Pero en realidad hubo en esos tiempos, ¿sí? Un gran aporte de Aristóteles. Fue uno de los que más sistematizó, comprendió, un filósofo considerado como el padre inclusive de la psicología de esos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristóteles plantea de que toda la comprensión es una comprensión lógica en la abstracción de la realidad. Es decir, entendemos que todo está conformado a través de conceptos. ¿Y qué será un concepto? ¿Qué será un concepto, colegas? Házmelo a ver el concepto. Es la definición de algún tema en particular. ¿Quién dice algo contrario a eso? Concepto es básicamente toda la abstracción de la realidad que está en el pensamiento. Mesa es concepto. Computadora es concepto. Libros es concepto. Hojas es concepto. ¿Qué más? ¿Qué tienen alrededor ustedes de ustedes? A ver, ¿dónde están? ¿En qué están sentados? En En una una silla. silla, Luisa. ¿Ya? Silla es concepto. ¿Están tapados con algo o están así? Mm, Quiero imaginarme cómo están. Tapaditas, Liz, no hace frío. ¿Ya? ¿Y con qué está tapado? O tapada, perdón. ¿Con qué está cubierta? Con ¿Con una una mantita, colcha, una Lisa. frazada? ¿Se dan cuenta? Para Aristóteles, todo es la abstracción de la realidad a través de conceptos. Es decir, todo lo que nos rodea son conceptos. Es decir, toda la realidad puede ser una realidad objetiva, una realidad ideal o axiológica. Son conceptos. Amor, libertad, respeto, son conceptos. Ahora, ¿qué es el amor? Es su definición, que es muy distinto. Eso es lo que no sabemos nosotros diferenciar a veces en el proceso educativo. A veces pensamos que concepto y definición es lo mismo. Tenemos esa idea errónea, pero en realidad eso es falso, porque Aristóteles dice, el mundo está hecho de conceptos. Esa realidad que nosotros tenemos fuera de nosotros se abstrae, es decir, llega a conformarse en el pensamiento. Esa conjugación se convierte en razonamiento y habla de la elaboración de silogismos, ¿no? Entonces, el planteamiento filosófico de Aristóteles es un planteamiento ya de la lógica formal, es decir, a partir de estos tiempos ya se entiende qué es el pensamiento lógico, ¿no? Y cuando hablamos de lógico, estamos hablando de un pensamiento coherente, secuencial, ¿no? Donde no existe eh, ningún tipo de variación. Por eso es que cuando hablamos de la lógica, estamos hablando de razonamientos, ¿no? Aristóteles plantea el proceso de razonamiento lógico a través de la elaboración de juicios, silogismos, pero estos están elaborados a través de conceptos. ¿Todos los hombres son mortales? ¿Eso es una falsedad o no es una falsedad? ¿Somos mortales o inmortales? ¿Qué dice? Vania, Emilia, Carmen, Silvia. Liz, somos mortales. Ya, entonces todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, entonces Pedro es mortal o inmortal.
¿Cuál sería la conclusión? Alicia sería mortal. Ya, a ver, entiendan este razonamiento. Todos los hombres son mortales. Pedro es hombre. Entonces, Pedro es mortal, pues es decir, Hombre, Mortal, hombre Alicia. mortal. mortal. Esa es la manera en cómo trabaja nuestro pensamiento lógico y eso es lo que necesitamos desarrollar en los niños a temprana edad, es decir, un desarrollo de un pensamiento lógico, pero que está a través de la abstracción de la realidad. Cuando nosotros le enseñamos pelota, pero él nunca ha tocado una pelota, es difícil comprender para su pensamiento lógico qué es una pelota. Por eso, grandes pedagogos como Pestalozzi y otros plantean de la manipulación de los objetos en los primeros años de escolaridad. Entonces, ahí surge esta necesidad de entender cómo va evolucionando a lo largo de la historia el tema de las matemáticas. Ahora, Pitágoras, que no está en el documento, pero que sí también es considerado padre de las matemáticas. Y él, por ejemplo, ¿qué planteaba este filósofo? Decía, el mundo, ¿sí? La realidad, el arché de las cosas está en la base de los números. Es decir, para él la creación eran los números, ¿no? Entonces, este pensamiento ha sido considerado por Aristóteles, ha sido trabajado, es una de las teorías más grandes, influyentes en todas las áreas del conocimiento. Es decir, gracias al planteamiento aristotélico, se tienen todas las demás ciencias, ¿no? Porque él da la base, el cimiento para comprender lo que es el pensamiento lógico. Entonces, y luego va dando cimiento a lo que es ya posteriormente, ¿no? Esta evolución del pensamiento lógico matemático a avanzados entendimientos como es el álgebra, la geometría y las diferentes. Pero a nosotros nos interesa cómo es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. No sé si tienen alguna pregunta. Esta tabla es interesante. Nos plantea etapas del desarrollo. En estas etapas del desarrollo, en una primera etapa o periodo, hablan de la filosofía antigua, ¿no? Esta filosofía donde nos plantea la lógica se inicia en Grecia, es decir, con el planteamiento aristotélico, es decir, va a plantear las teorías, ¿no? De cómo trabaja la lógica y cómo es el razonamiento deductivo. ¿Cuáles son esos procedimientos deductivos e inductivos, colegas? ¿Qué es deducir? Para Aristóteles es plantear, ¿no? Desde aspectos generales a algo particular. Entonces, estos procedimientos lógicos se dan a través de este razonamiento deductivo. Lo que hay que entender es que esta teoría influye hasta ahora en nuestros tiempos de cómo se va construyendo el pensamiento lógico matemático, es decir, el razonamiento lógico. ¿Y qué es el razonamiento? No es más que un procedimiento, ¿no? Secuencial, organizado, de entender cómo el pensamiento va trabajando. Y como les digo, entender nuestro pensamiento es entender la abstracción de la realidad. De esa manera se genera el pensamiento. El desarrollo de las matemáticas en un periodo dado va evolucionando, ¿no? Llega a comprenderse en procesos mucho más complejos desde las culturas más antiguas, pero en realidad lo que marca es la revolución educativa en el siglo XX, donde plantean teorías para el estudio del pensamiento lógico, ¿no? Y dentro de las grandes teorías están las teorías de Piaget, ¿no? Teorías cognitivistas, teorías histórico-socioculturales como es de Vygotsky, y plantean, ¿no? Cómo es la enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial, con estos grandes aportes. Seguramente ustedes lo han ido estudiando porque este tema de Piaget, Vygotsky es un tema que mm,
que se ha trabajado bastante con el afán de comprender cómo es que se va construyendo el proceso cognitivo en los niños, ¿no? Y en diferentes etapas o estadios. Y en las tendencias contemporáneas surgen, ¿no? Nuevas teorías para entender el pensamiento lógico-matemático a través de los aportes de la me parece a mí una gran teoría, el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Gardner plantea dentro de sus inteligencias el pensamiento lógico-matemático, ¿no? La inteligencia lógico-matemático. Y bueno, pero en realidad no se cierra solo en esa inteligencia, sino da también otros aportes. Luego entramos a la formación integral de lo que implica bajo el modelo educativo de los enfoques de familia comunitaria, integral y holística. Es decir, ¿cómo entienden ustedes esta experimentación del modelo en la educación inicial familia comunitaria? Ahora sí les toca hablar a ustedes. ¿Cómo es la formación integral de estos niños y niñas que tienen ustedes bajo su responsabilidad? Vamos a ver qué dice. ¿Cómo es esa formación? ¿Qué es lo que hace? Dos, tres aportes, por favor, vamos a evaluar. Claudia Villa está. María, Emiliana. ¿Quiénes van a participar de forma voluntaria, por favor, para que les anote Dicen, su creo que apellido? durante todo lo... Carmen Condori, dice. Condori. Vamos, Carmen. Justo como estaba mencionando, creo que durante lo que es toda la educación inicial, es importante cuando los niños vienen ya con ciertas bases a lo que es la escuela. Y es ahí donde vemos nosotras cómo ellos se van desenvolviendo. Eh, para ellos es mucho más significativo cuando se encuentran en el lugar, cuando experimentan con lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si vamos a avanzar a un tema, es mucho más vivencial para ellos que estén en una granja, que si ahora si trabajamos en saben ver, pueden tocar quizás a los animales, diferentes cosas. También se puede hacer trabajar con experimentos, algo que ellos lo realicen, lo vivan y lo sientan es mucho más significativo que quizás ponerles delante algún un cuadro o un video que sí, apoya y aporta. Pero cuando están en el momento, en el lugar y ellos mismos se lo están tocando, lo están viendo o experimentando, es mucho más significativo a lo que yo me puedo dar cuenta durante estos años de trabajo. Ya, muy bien. Eh, es ese planteamiento, ¿no? Para entender el concepto mesa, el niño, a ver, mesa, repitan entonces, pero mesa es más objetivo, como diría Aristóteles, si yo puedo tocar, sentir, inclusive la forma, el material y todo, eso es un poco más, más significativo en el pensamiento lógico matemático para que sea abstraído. Entonces, los primeros años de vida, en estos casos, para nosotros es básicamente el inicio del desarrollo de capacidades cognitivas. ¿Qué quiere decir lo cognitivo, lo socioafectivo, lo psicomotriz? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué relación guardan entre estos? ¿Sabe? Dice, no le he entendido muy bien la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Lo que les decía es cómo es que interactúan, porque en educación inicial familia comunitaria lo que a nosotros nos interesa es el desarrollo de capacidades, pero las capacidades cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, culturales, ¿cómo va influyendo eso? ¿Influyen, no influyen en los niños? ¿Qué dice? Ahí están, ¿no? Muy buenos días, Sí, licenciada. Buenos días, colegas. Sí, justamente considero que sí influye mucho, puesto que todas las áreas van coordinadas, enlazadas,
todo tiene que ir de manera armónica, dice, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros vamos desarrollando un área más que otra, no estaríamos desarrollando de manera integral. Entonces, cada área en sí tiene mucha relación una con otra. Por lo tanto, ¿Ya? nosotros debemos buscar diferentes actividades, estrategias, diferentes materiales para poder integrarlo de la mejor manera posible para que los estudiantes puedan entender este, como dicen, el pensamiento lógico. Muchas veces ¿Ya? nosotros nos enfocamos solo en algo, pero si nosotros entrelazamos todo, se puede. Sí, eso dicen. ¿Su apellido? Chuquimia, Mamani, Elizabeth Paola. ¿Ya? Gracias. Sí, en todo caso, tienen una interrelación sistémica, ¿no? Una depende de otra en todo caso, pero tenemos que consolidar nosotros estas cualidades en cuanto a ciertas características que van a tener en el desarrollo mismo de los niños, las capacidades socioafectivas, las capacidades lingüísticas. A veces decimos, ese es un buen niño porque nada habla, calladito está. Él no molesta en clases, él no perjudica, es bueno, pero a veces detrás de ese silencio guardan alguna dificultad en el desarrollo o maduración, ¿no? Eso habría que estar pendientes, el desarrollo de psicomotriz también. Y bueno, a nosotros lo que más nos interesa son el desarrollo de las capacidades cognitivas. ¿Cómo es que se dan esas capacidades cognitivas? Es decir, los procesos del pensamiento, razonamiento, atención, memoria, percepción, todo está en las capacidades cognitivas. Es decir, cómo los niños a esta edad perciben. O sea, primeramente es la sensación, ¿no? Ellos estar en contacto con la realidad les permite sentir, experimentar y luego ya entienden una percepción, o sea, ya entienden esa realidad, sentir. La percepción no es más que una comprensión de lo que les rodea, ¿no? Y vamos conformando el pensamiento, la memoria, de todo lo que los rodea. Entonces vamos viendo de que es ese desarrollo de capacidades, habilidades a nivel cognitivo y qué tiene que ver. Ahora, en cuanto a los autores. Vamos trabajando los autores, a ver. Piaget, ¿qué nos dice Piaget? Piaget hace un experimento, ¿no? Hace una investigación en los primeros años de vida y los divide básicamente en estadios, subestadios. Y bueno, en realidad lo que más resalta de estas teorías de autores es comprender cómo los niños logran adaptarse. ¿Qué será la adaptación? ¿Qué hacen ustedes las dos primeritas semanas que ingresan los jóvenes, los niños? ¿Qué hacen cuando son de primer año? ¿Qué experiencias tienen ustedes, los que están Buenos con días. primer año? Sí, apellido, Estamos, pues, Condor y Mariluz. ah, Condori, Condor y Mariluz. ya, Condo, Mariluz, Sí, ya, yo este año, Licen, estoy en provincia y estoy con los dos cursos ya, y igual cada año ingresan los nuevitos. El primer día de clases, inicial 2 siempre está tranquilito, como profe, te he extrañado y así. Pero los de primer añito no, pues hay que, como usted dice, hay que ambientarlos, ¿no? ya, Y la manera en que lo hacemos, bueno, lo hago en provincia es que siempre vienen con sus hermanitos a la escuela. No vienen sus papás tal vez, pero es los primeros días hacer como un compartimiento, ya, comer frutas, y lo que es explicarles que la escuela es para aprender, que vamos a conocer amigos, vamos a jugar. Entonces creo que en provincia donde estoy es más fácil porque hay otros niños que están tranquilitos y ellos mismos les dicen, no llores, la profe es buena, vamos a jugar, la profe presta juguetes, así. Entonces ahí ya se ambientan más fácil. ya. Eh, esa ambientación para la teoría piagetiana es básicamente un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación implica asimilar y acomodar. Es decir, en ese proceso, ¿no? Tenemos
una relación de entender dónde estoy, pero que no es tan diferente del hogar, ¿no? Y vamos acomodándonos, ¿no? A ese proceso se le llama adaptación. Asimilo y acomodo. Entonces, en ese proceso de asimilación y acomodación estamos trabajando. Pero este proceso de asimilación y acomodación en nivel inicial, familia comunitaria, y para el desarrollo del pensamiento lógico matemático es muy importante porque todo lo que están haciendo es asimilar. Están asimilando el mundo exterior, están asimilando los factores reales o ideales del contexto, ¿no? Donde vive o donde se desarrolla. ¿Para qué? Para que eso se convierta en pensamiento y posteriormente esto va a ser un pensamiento lógico específicamente en el área de matemáticas, ¿no? Lo mismo sucede con el lenguaje y con lo social, pero en el caso de lo que es el pensamiento lógico matemático, vamos trabajando procesos complejos de comprender, ¿no? Y en esta parte Piaget plantea, ¿no? La etapa sensoriomotora, preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones formales. En la etapa sensoriomotora que es no escolarizada, ¿no? Porque eso lo pasan en el hogar. ¿Qué dicen ustedes? Dicen disculpe, pero algunas colegas me están diciendo que están esperando citas. Yo la verdad no sé cómo ayudarles porque, a ver, miren, no tengo, sí, aquí hay tres, pero no ingresan. Ahí está. ¿Alguien más? Es por la hora, yo creo. Entonces, en esta etapa, lo que nos plantea es que los niños, a través de la interacción con el mundo que les rodea, empiezan a generar pensamiento lógico matemático. Es decir, por eso es importante que en la familia puedan estimular, desarrollar hacia el pensamiento, pero en algunos casos, en la realidad no pasa eso, ¿no? No estimulan en esta etapa. Dejan pasar de forma natural y no hay ningún tipo de estímulo. Llegan a la etapa preoperacional en la que nosotros ya actuamos como educadoras. Los niños y niñas empiezan ya a utilizar un lenguaje, entienden las imágenes mentales, es decir, ya hacen representaciones simbólicas. Hay un proceso, les dije, de asimilación, acomodación. Hay un pensamiento egocéntrico, no hagas, lo hace, no lo puedas, no lo hurgues y lo va a hurgar, no juegues y va a jugar. Es decir, gracias a esta etapa en la que se encuentran de su pensamiento egocéntrico, ellos no tienen un pensamiento reversible de ida y vuelta, van y ya no vuelven, ¿no? Ellos pueden ser capaces de cruzar una avenida, pero ya no de volver a cruzar esa otra avenida. Entonces, ese pensamiento en algunos casos, o el desconocimiento de este pensamiento genera algunas dificultades en el proceso. Entonces, eh, básicamente en esta etapa preoperacional requiere mayor atención bajo el lineamiento del desarrollo de la mayor cantidad de... espera. La mayor cantidad de abstracción de la realidad, es decir, cuanto más conceptos del contexto de la realidad se tenga, mejor el pensamiento lógico matemático se podría realizar. Sin embargo, si no desarrollamos este pensamiento, no vamos a poder avanzar y es por eso que muchos niños tienen mucha dificultad cuando pasan del nivel inicial a primario, ¿no? Y a veces ese divorcio en nuestro sistema, ¿no? Ay, es que llegan al kinder y sin saber nada, o llevan al nivel inicial y no conocen nada, no saben hacer nada, o sea, echamos la culpa nosotros de inicial a la familia y luego los de primaria nos echan la culpa a los de inicial. Dicen, ay, no saben hacer nada, que en vano están. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Pasa esa realidad o no pasa esa realidad? ¿Qué dicen ustedes? Clemente está en sala. Sí, Listen, acabo de ingresar, Después recién se hablamos, pudo. dicen, de forma interna, no se preocupe. Estaba preocupada. Sí, Listen, gracias. De acuerdo.
Entonces, ¿cómo es? A ver, ¿hay ese divorcio? ¿Alguna vez les han dicho han escuchado ese comentario? Quizás, ay, en inicial no se trabaja nada. No es que no se trabaja, en realidad sucede esto que es la etapa preoperacional en la que el pensamiento de estos niños tiende a ser egocéntrico. Ya a los 7 años están en primero y segundo, pues en algunos casos de primaria, y bueno, no van a poder comprender todo lo que se desarrolla. Hay mucha dificultad porque en realidad esta etapa tiene que ser bien desarrollada, ¿no? Es decir, trabajada a través de la abstracción de la realidad. Y bueno, las demás se van a ir fortaleciendo en función al pensamiento lógico matemático, es decir, las operaciones concretas trabajan, ¿no? El desarrollo ya de conceptos de conservación y reversibilidad, es decir, ya hay un pensamiento de ida y vuelta, hay un pensamiento de clasificación, separación, y en la etapa de operaciones formales, básicamente las operaciones ya son abstraídas, ¿no? Es un pensamiento abstracto, un pensamiento hipotético, deductivo, inductivo, es decir, a través de hipótesis, de supuestos, pueden llegar a ciertas conclusiones. Entonces, esta es a la que nosotros nos enfocamos. ¿Y para qué trabajamos esta etapa preoperacional de las operaciones de 2 a 7 años? Está para que demos cimiento o base a las dos siguientes operaciones. Ese es el planteamiento de Piaget, ¿no? En este planteamiento nos habla del conocimiento físico, de la manipulación de objetos, de todo lo que está alrededor y su interacción con el medio, ¿no? Entonces, a veces queremos enseñar desde una abstracción. Podemos dibujar en la pizarra flores, ay, es una flor, es un cerro, es un árbol, pero en realidad ese niño en su pensamiento no está comprendiendo como debería comprender. Ese es el planteamiento de Piaget. Lo que le interesa básicamente es tener un pensamiento donde pueda manipular los objetos. El conocimiento lógico matemático básicamente nace en esta etapa, en este desarrollo, la abstracción reflexiva, ¿no? Es decir, va construyendo en la mente las relaciones. Esta construcción de pensamiento lógico es básicamente la estructuración de esquemas cognitivos. Eso es lo que plantea Piaget, la estructuración de esquemas cognitivos. Es decir, todos hasta ahora hacemos estructura de esquemas cognitivos. Y esos esquemas cognitivos básicamente son conceptos, pues, colegas. A ver si yo les digo chotillos o les digo urcupiña, ¿qué les viene a la cabeza? Guadalupe, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza con ese concepto nada más? ¿Quiénes La son entrada de de la Sopachuch, fiesta. Chuquisaca? ¿Qué les viene cuando yo les digo Guadalupe? Solo ese concepto, Guadalupe. Podría ser en la entrada, los bailes que hay en cada fiesta de la ¿Ves? Virgen. Nos permite abstraer, ¿no? Nos permite abstraer y decir, ah, sí, la festividad, la entrada, la Virgen, o sea, muchas otras cosas más. Entonces, trabajamos de esa manera. Por favor, un pequeño enlace más, vamos a retornar, se va a cortar ya. Y después de eso voy a ser un poco más puntual y vamos a terminar la sesión hasta las 9:30 más o menos. ¿De acuerdo? Por favor, les espero en el mismo enlace. Esto se va a cortar.